Bueno, este año 2008 na Ribada va a haber bastantes novedades, entre outras non va a haber solamente novedades literarias, que sempre estarán aí, sino que además va a haber cine, cine relacionado precisamente con literatura, va a proyectarse cine subtitulado en asturiano, Nosferatu de Murnau, la primera de Frankenstein que lle primicia que va a facerse aquí precisamente, porque lle de 1910 y tuvo, pues prohibía, precisamente por blasfema, y era la primera vez que se estrena aquí en Asturias y en el Estado. Y después también, bueno, pues una del año 25 que lle El mundo perdido, de esas películas de dinosaurios. Todo esto, el noyu que tiene un poco ninja que casi todas estas películas pues básense en autores de lo que se diría el arco atlántico, o sea, tanto Arthur Conan Doyle, que fue famoso por hacer Sherlock Holmes, o precisamente Bram Stoker con Drácula, en la que Sofita Nosferatu, o Mary Shelley con Frankenstein. Aparte de eso también, este año arribada, bueno, pues la temática un poco ninja el arco atlántico. Entonces, dentro de eso del arco atlántico, pues va a hacerse lectura de poesía galesa, hay una esvilla de temas pues, como por ejemplo los lais de María de Francia, que están tornados al asturiano, en fin, todo este tipo de literaturas medio épicas, medio medievales, que también, bueno, pues sirvieren no solamente para inspirar a autores escoceses o galeses, sino también para autores asturianos. Y dentro de eso también pues habrá un par de ponencias, referís a ello. Una de ellas pues aspectos del ciclo artúrico dentro de la tradición asturiana, de la tradición oral, que también la hay, cuestiones bueno, pues que pueden aparecer tanto aquí como en yendes galeses o bretones sobre todo el tema del rey Arturo. Y también un romance artúrico que es el de Lanzarote y la cierva de Pie Blanco, que estará comentado por Suso Suárez, que atopólo precisamente en Argumosín, en el concello Valdés, y que es un romance que aquí llámase Don Bernardo y el toro de Cuyo Pinto, y bueno, y un caso único en Asturias que se atopare, porque atoparonse algunos otros más en el siglo XVI en lo que lle, bueno, pues les Isles y Almería, por ejemplo, ¿no? Pero lle la primera vez que se atopa un romance de estas características y que enlaza precisamente con toda esa temática de Lanzarote. Entonces, bueno, pues todo eso aderezado también con actuaciones musicales, como bien ser da vez una arriba, y bueno, lo que nos queda es esperar que lo paséis en grande y que nos vengáis a ver.